Enrique Rivera, subsecretario de Gobernación del Estado de Puebla. Bienvenido, subsecretario. También el diputado federal Raimundo Atanasio. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Mónica Rojas, enlace de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. El diputado federal Alejandro Carvajal. Gracias, diputado. Diputado federal Miguel Carrillo Cubillas. Gracias, diputado, por estar con nosotros. También el magistrado José Norberto Medina. Muchas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Diputado, adelante. Muchas gracias. Por favor. Buenos días a todas, a todos, con el mismo cariño, aprecio, gratitud de que acudan a esta convocatoria. Parte sustantiva, fundamental del Parlamento Abierto, denominado en esta etapa Diálogos Nacionales, para analizar, discutir, reflexionar, diseccionar y que se propongan acciones complementarias en materia de ley a las 18 iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente de la República. Y hay que decirlo claramente, puntualmente, de ellas, la que ha generado mayor discusión, mayor interés público, mayor interés de los tres poderes, es la reforma al Poder Judicial. Se hicieron de manera previa, como ustedes lo saben, acá lo platicamos varias veces. Primero iniciamos con un conversatorio en el año 2023 para empezar a discutir la modificación al procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación directa o indirecta de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministras y ministros. Fue amplio, fue diverso, aquí en Puebla tuvimos uno de ellos, y en ese conversatorio aparecieron no solamente la necesidad de que se modificara ese procedimiento que tiene más de 150 años. La última vez, incluso Zarco, ustedes conocen bien, él había hecho que se hiciera una reflexión sobre si los dos poderes que son electos por el pueblo debería de ser el Poder Judicial electo de manera indirecta, porque con el paso del tiempo se iban a empezar a generar distorsiones que iban a poner en duda un derecho constitucional de las y los mexicanos a una justicia pronta, expedita y gratuita. Y no se equivocó. Lo que en su momento, en la etapa post-revolucionaria, y ni se diga en la época del porfiriato, fue un procedimiento que quedaba en manos del titular del Ejecutivo y de manera indirecta lo decidían de esas ternas propuestas por el Ejecutivo, el Senado de la República. Se empezó a distorsionar. En los últimos 30 años, las reformas constitucionales que incorporaron al país, muchas de ellas necesarias a la globalización, requerían juzgados especializados. El problema es que los poderes económicos fácticos del país empezaron a influir a través de los partidos políticos en esos 30 años, no solamente en la definición de la integración del Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sino que se amplió su influencia hacia el Poder Judicial. De tal manera que el día de hoy hay una severa crisis, lo dijeron en los conversatorios, no solamente del marco jurídico que regula el Poder Judicial, sino lo más sensible, que no hay justicia en este país, o si la hay, es solamente para unos cuantos. Cárceles llenas de inocentes y calles llenas de delincuentes. En México, no hay pueblo, estamos hablando del país en el diagnóstico, de cada 10 procesos, y quienes están recluidos, solo 2 o 3 alcanzan una sentencia. El resto son gente sin sentencia. De tal manera que eso llevó
a gente con mucha experiencia en materia jurídica, en materia jurisdiccional, a que empezaran a hacer propuestas. Ahí una persona relevante en la historia del Poder Judicial, de la Procuración y la Administración de Justicia señalaba que habríamos que hacer también un juicio al juicio de amparo. Él lo denominó juicio al juicio. Y ahí eso se fue ampliando de que teníamos que hacer una revisión integral. Quedó este documento, está en este momento, forma parte de los materiales que tiene la Comisión de Gobernación y la Cámara de Diputados sobre esa primera reflexión colectiva que socializó un tema vetado hasta en aquella época, en ese año, en este país. Eso derivó después en la presentación de la iniciativa de reforma del presidente de la República el 5 de febrero, que incluye la reforma al Poder Judicial y que encontramos en este análisis integral tres ejes que son fundamentales. La elección directa democrática a partir de criterios de elegibilidad e idoneidad de quienes integren las diferentes instancias del Poder Judicial, iniciando con jueces, magistrados y terminando con la Sala Superior, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ministras y ministros. Ha habido un gran debate, ya se analizaron en los otros foros previos, y en esos foros ya quedó establecido que es necesario modificar el procedimiento que establece la Constitución. Lo que estamos construyendo, y hemos avanzado mucho en el debate, en el disenso, pero en el acercamiento a cuáles podrían ser esos criterios que garanticen que los comités técnicos o el comité técnico que se va a proponer para que sean los que postulen a los mejores tengan los criterios necesarios que garanticen los mejores perfiles que serán sometidos finalmente a consideración de los y las mexicanas. No es que cualquiera que se registre vaya bien intencionado y lo postule, no hay criterio. La Cámara de Diputados tiene mucha experiencia en eso. Y dimos un paso, ustedes lo saben, nadie creía que podíamos postular a los integrantes del Consejo General del INE vía un mecanismo distinto que no fueran las cuotas y los cuates. Yo soy el coordinador de la mayoría de la Cámara de Diputados. Su función, una de sus funciones sustantivas exclusivas, es la designación de los consejeros del INE. Pudimos haber repartido, como me lo proponían, a los integrantes del Consejo. De las 5, 3 era para la mayoría en la Cámara, la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y no lo hicimos. No lo hicimos porque tenemos una convicción democrática, porque este movimiento, su historia naciente está precisamente en su génesis buscar una mayor democracia. Y lo logramos, fueron insaculados con un comité técnico que estuvo alejado de los partidos políticos, de intereses ajenos a la materia electoral, y fueron postulados, insaculados, los mejores entre 1,600 se integraron. Las 5 quintetas con los 25 hombres y mujeres que garantizaban que este proceso, el mayor en la historia de este país, haya sido también el más limpio, el menos discutido, debatido de manera postelectoral. Con este aprendizaje, Claudia Sheinbaum dijo: bueno, vamos a ampliar la discusión. Ya hicimos los conversatorios entre marzo y abril, la Cámara de Diputados, directamente la Junta de Coordinación Política, a propuesta de nuestra mayoría, de un servidor, hicimos lo que se denominó los foros nacionales por la justicia, la democracia, el bienestar y la libertad. Y ahí, nuevamente, la reforma al Poder Judicial fue la que generó mayor discusión e interés nacional público, y que se extendió también a buscar, como ha sucedido en otros momentos de la historia patria, la intervención de intereses ajenos a los nacionales y que buscan cobijo en intereses fuera de nuestro país. Sin embargo, Claudia Sheinbaum tiene una vocación democrática, tiene la legitimidad. El pueblo de México ya se expresó
en una elección con una amplia participación, 6 de cada 10 mexicanos decidieron que Claudia Sheinbaum va a ser, ahora electa, la primera mujer presidenta con un mandato constitucional: reformar al Poder Judicial. Hemos hecho este gran ejercicio. El otro eje es la reforma al Consejo de la Judicatura Federal, que tiene un análisis aparte, porque desde que nació ya pervertido, porque por un interés y una negociación política entre intereses creados y partidos, decidieron que el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera al mismo tiempo el titular del Consejo de la Judicatura Federal, lo que lo convirtió en juez y parte. El que evaluaba el desempeño, la eficiencia, la eficacia, los criterios de expedición pronta, gratuita de la justicia, era al mismo tiempo quien presidía a la Suprema Corte. De tal manera que la carrera judicial, que es un gran instrumento, está pervertido de origen, porque quien la tutela es el mismo que tutela la Suprema Corte de Justicia, y entonces, como lo han dicho los trabajadores, se distorsionó todo lo que era judicial, la carrera judicial, porque si eres actuario, secretario, hasta ahí vas creciendo muy bien, pero cuando quieres ser juez, aparecen ya intereses, conflicto de intereses, de nepotismo, de influyentismo o de corrupción. Y eso ha llevado a que sea necesario, y que ya hay realmente una gran aceptación y coincidencia en que es necesario que se modifique y se construya un órgano de disciplina judicial que sustituya a la judicatura actual, y un órgano administrativo para que tenga que ver todo lo que es relacionado con criterios de recursos humanos, financieros, materiales, en fin. Y el otro tema sustantivo le tocó a Puebla, el otro eje, y tiene que ver con la revisión de los tribunales de justicia en los estados, que se han quejado muchísimo. Magistrado, yo he hablado con prácticamente buena parte, con su presidente, el magistrado Guerra, con otros presidentes de lo que en algunos estados son los tribunales supremos de justicia, sobre que no hay una relación de complementariedad, integridad entre la instancia local con la instancia federal, y que incluso hay ocasiones en que los jueces toman como empleados del distrito a los jueces locales y a las autoridades locales. Y si se quiere una reforma integral, es muy importante, fundamental, que se haga una revisión que acompañe la reforma al Poder Judicial Federal en los estados. Y entonces estaríamos fortaleciendo el federalismo, la soberanía que tienen las entidades, pero la visión republicana para la impartición y administración de la justicia en México. Por eso la importancia de este foro que se va a desarrollar el día martes aquí en Puebla, la presencia de los ponentes, en un acto que ya de principio nace bien, y que lo debo de reconocer puntualmente, y que esté aquí el magistrado José Hernández da cuenta de ello. Podemos discutir, debatir de manera democrática todo, y por eso nos vamos a reunir, respetando la soberanía de los estados, de lo que representa para la soberanía los congresos locales, pero que los congresos locales, junto con el Congreso Nacional, hacen posible al constituyente permanente de este país. Por eso, magistrado, muchísimas gracias por estar en esta reunión, y el día de mañana ser anfitrión de este importante encuentro, diálogo, que para el país es fundamental. Muchísimas gracias. De la misma manera, agradecer al gobierno del estado su colaboración, y que se haya sumado Sergio Salomón con convicción a este ejercicio democrático de discusión y deliberación, con la participación del Ejecutivo Estatal. Y él fue sensible, nos reunimos, el senador Monreal y yo, y estuvo presente para garantizar la transición
quién va a ser el gobernador constitucional del Estado, pero que ya es gobernador electo y le va a él a establecer constitucionalmente la obligación, la responsabilidad, y además lo hace convencido de continuar con este proceso legislativo que lleve después de la aprobación, porque así va a ser en el Congreso Nacional, la aprobación en el Congreso del Estado. Alejandro Armenta, como líder de nuestro movimiento, como gobernador, como el que encabeza, respetando la división de poderes, el esfuerzo ideológico, político de nuestro movimiento aquí, quienes serán los próximos diputados, van a coincidir con nosotros en que, perfeccionado el proyecto de iniciativa de reforma, cuando se convierta en minuta que circule por los estados, va a encontrar la comprensión. Por eso Claudia Hernández, que es mi amiga además, que la conozco desde hace mucho tiempo, que hemos compartido muchas batallas juntos, desde ella sigue siendo muy joven, yo ya estaba viejo cuando la conocí, ahora no estoy más. A Claudia, decirle por favor que le expreses al gobernador electo nuestra gratitud. A Enrique, dile eso por favor, también te conozco, pero estaba mucho más chavito, dile al gobernador Sergio Salomón. Para efectos de organización, la Junta de Coordinación Política, después del exhorto, porque seguimos todo el proceso legislativo, después de que la Comisión Permanente hizo suyo el exhorto que presentó la mayoría en la permanente, que es Morena, Partido Verde y PT, mandó el exhorto a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados acordara a través de la Comisión de la Junta de Coordinación Política que la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, que es talentoso, que es brillante, que es un hombre maduro, es un hombre responsable, con experiencia, que es el presidente de la comisión, fuera el que coordinara todo esto. Y el propio acuerdo de la Junta de Coordinación Política fue que la experiencia, el expertise que tiene la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, Omar Sánchez, pero especialmente que estuviera Mónica Rojas, que la conozco, quiero decirle, desde Puebla, gracias, es una mujer de su tiempo, brillante, inteligente, preparada, no es de lo mejor que tiene la Cámara de Diputados, es a Mónica Rojas. Gracias, Mónica, y además ella sabe que la quiero mucho, y porque me ha ayudado mucho. Imagínense, quien saca toda la Cámara es ella, no es el coordinador, es la secretaria técnica Mónica de nuestro grupo parlamentario, y ya llevamos 2 legislaturas. Ya. Le pedimos pues que ellos se encargaran, y acá en Puebla, y ya con eso termino, pero era muy importante, disculpe que me haya extendido, se comisionó a 2 diputados que han participado de manera intensa en los debates de defensa de esta y otras muchas iniciativas y dictámenes que se han presentado en el Pleno y en comisiones, y ahí Miguel Carrillo y Raimundo Atanasio, que son poblanos, les pedimos que ellos vieran toda la logística. Lo han hecho muy bien, gracias por todas estas horas, Raimundo, Miguel, que ha estado también Alejandro, mi carnal, el diputado Alejandro Carvajal, que es la tercera vez que será diputado, y Miguel la segunda, fueron reelectos, lo hicieron bien, por eso votaron otra vez por ellos. Bueno, ellos están organizando, va a ser el día martes. A ustedes me extendí para que tengan carnita para hacer el boletín, si no Gerardo ahorita ya saben las preguntas que me va a hacer y va a hablar mañana de todo menos lo que estuvimos hablando el día de hoy. Gracias, queda sus órdenes. Nuevamente gracias a todos, gracias de verdad. Andrés Millán, que nos acompaña en el perdón, se va a sentir, me va a reclamar, no, Andrés Millán, ¿lo conocen? Yo le digo Andrés Millán porque así se refiere a él Siri. No le dice Andrés Millán, le dice Andrés Millán. Bueno, Andrés Millán, ustedes lo conocen, lo saben, me ha apoyado todo este tiempo allá en la Cámara de Diputados, y también es el que estuvo aquí junto con Miguel, con Raimundo y Alejandro, viendo toda la organización. Gracias. Agradecemos también a todos los que nos acompañan en las redes sociales, y comenzamos con las preguntas con don Gerardo Pérez, justamente el que inicia esta sesión.
Gracias, Freddy. Buen día a la mesa, buen día, diputado Ignacio Mier. La senadora Beatriz Paredes dijo que cómo se puede abstraer la elección de jueces de distrito para que los mandarines de gran capital o crimen organizado no tengan jueces de distrito a modo. Y creo que ese es el punto toral, le pregunto a usted, porque al irse a elección, ¿cómo se puede garantizar que 2.900 cargos de jueces, ministros y magistrados estén ajenos a ello? Va a ser un costo muy alto, no solo económico, sino políticamente. ¿Cómo garantizar que en realidad los nuevos impartidores de justicia, tanto a nivel federal como en los estados, tengan no tengan esa mancha o vayamos a caer mañana, el día de mañana, en esa tesitura? Y dos, las declaraciones fuertes de Donald Trump, cuya elección de la presidencial es el 5 de noviembre próximo, donde volvió a derrotar a la nación mexicana y a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía electo. ¿Qué le espera a Claudia Sheinbaum y qué le espera a ustedes que van a tomar posición en el Congreso de la Unión el 1 de septiembre ante los embates de un iracundo y furibundo Donald Trump, que todo indica que será electo presidente de Estados Unidos? Ayer, ¿qué les dije ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Genio y figuras a las... Bueno, miren, esa es una declaración, creo yo, que es como que forma parte ya del recetario que tiene nuestra oposición, y que lo digo con el cariño y el aprecio que le tengo, y lo digo en serio, ella lo sabe, a la senadora Beatriz Paredes. Primero reconozco en ella una feminista y una mujer de su tiempo también preparada. Muy joven fue diputada federal, muy joven fue gobernadora, ha sido embajadora de nuestro país, se distingue por ser mesurada, y estas inquietudes en ellas sí hay que tomarle en cuenta. ¿Yo qué le puedo decir? Que la misma inquietud se tenía y la misma duda con relación a la elección de los integrantes del Consejo General del INE, los consejeros. Hicieron marchas, dijeron que el INE no se destruye, pero en realidad escondían la marea rosa. Ese era el fondo, no era solterino, era rosa su movimiento. Entonces, ahora, pues es la misma cantaleta. ¿Por qué no se ponen a reflexionar lo que se pensó y reflexionó el pueblo de México? Ese es el problema del PRI, por eso está en vías de extinción, porque se quedó atrapado en el partido decimonónico, se quedó atrapado entre las redes del partido casi único, y no se atrevió a ver que la sociedad, que México, con un modelo, curiosamente, que ellos habían impulsado, de abrirse, de globalizar todo, de sustraerse de uno mismo para escuchar a la gente y escuchar al mundo, hicieron todas las reformas, pero adentro no se reformaron, siguen hablándose al oído, y el PAN está igual, Un partido que se habla al oído entre sus dirigentes es un partido cuyos dirigentes se quieren perpetuar en el poder. Bueno, imagínate, si el PRI hubiera hecho otra reflexión, seguramente tendrían otra dirigencia. Qué pena que no lo hayan hecho. Esperemos que ahora esto sí lo pueden hacer. Vamos con Linda. De Donald Trump. Anda en campaña, pues. Sí, pero... Pues anda en campaña. Marcelo Ebrard ya lo dijo, el rigor científico, técnico y su sensibilidad de Claudia Sheinbaum lo propone precisamente en esa área, en esa secretaría, que es la responsable de darle seguimiento, monitorear, evaluar de manera sistemática los avances del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y quien lo conoce mejor es Marcelo. Es psicología inversa, hombre. Es para que acá en México dijéramos eso. Y en realidad saben que es preparado, que tiene presencia, que no es agachón, que tiene convicción, que tiene fuerza, que tiene conocimiento, que es global. Pues ese es el problema.
hubiesen querido uno como otros, que mejor no digo el nombre, que fueron los que estaban en la negociación inicial. Ahora sí vamos con Clima Caballero. Adelante, por favor. Gracias, saludos para todos. Diputado, te gusto verte nuevamente y preguntarte cómo hacer de estos diálogos un tema tan complejo que por supuesto los que estamos aquí pues nadie lo ha escuchado. Son 150 años, son varios años que se hablan, nosotros tampoco lo entendemos del todo. Yo, Creo que han elegido a quien lo pueda pues llevar a un diálogo pues, más entendible, ¿no? Para los que lo escuchamos. Preguntarte qué se espera de esta presentación aquí en Puebla, cómo se ha llevado a cabo en otras ciudades, por supuesto, y también si va a ser abierto, aperturado en lo general, o cuál será la dinámica de llevarse el día antes, por favor. Sí, siempre organizarlo no es una cosa fácil. Nosotros, desde que tenemos la mayoría en el Congreso, en la primera legislatura era casi mayoría calificada, en la 64ª, lo pudimos haber hecho con nuestra mayoría de manera mecánica, como era la historia de este país. Fíjense, nos dicen ahora que por qué no se discute. Es la única vez en este país que se ha discutido. Yo era diputado independiente y fui el único, y le dieron un jalón de orejas al presidente de la Junta de Coordinación Política de esa época, porque me dio la palabra, cuando el compromiso que tenían con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y con el presidente Peña era ver qué gobernador sacaba más rápido la reforma que impulsó el presidente Peña, especialmente la que más daño le ha generado a este país, que es la energética, y lo hicieron en 12 minutos. En 12 minutos en Puebla. Y se tardaron 12 porque yo estuve en la tribuna 9, si no lo hubieran sacado en 6. Y fue el único que subió. Y no permitieron que se subiera nadie más. Y a nivel nacional, la reforma la sacaron un 12 de diciembre, en 40 minutos, sin minuta, sin dictamen de la minuta. Llegó la minuta del Senado de la República a las 11, ahí los tenían con un chocolatón a los diputados encerrados en el Aurora, ahí se los metieron, y ahí los diputados votaron en 40 minutos la reforma de este país en materia energética que permitía la participación de capital privado, no nacional, al sector energético, a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy hemos hecho, solo en los diálogos, los foros nacionales, fueron 172 ponencias, solo en materia al Poder Judicial. Fueron en los conversatorios, ¿cuántos en total? Como 50 o 60 ponentes solo en materia para uno de los rubros. Ahora organizamos 8 foros temáticos, conforme a la estructura de la iniciativa de reforma. Y lo que quisimos hacer, proponerle a todos, a sugerencia de Claudia Sheinbaum, es utilizar una pregunta provocadora de la discusión. ¿Qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos desde nuestra perspectiva? Como integrantes del poder judicial, como trabajador del poder judicial, como investigador de la justicia en México, como partidos políticos. Y se realizó ese foro, estuvo la presidenta, pero no solamente estuvo Norma Piña, y fijó una postura que no dijo que no, dijo que era necesario, y no se complicó metiéndose en el análisis de fondo. Pero el resto de los ministros sí fijaron una postura explícita con relación a esto. Y salvo 2, el resto dijo que estaba de acuerdo. Por parte de los partidos políticos, ninguno dijo que estaba en contra. ¿Será que en ese momento tenían frente a ellos todas las plataformas de comunicación de la Cámara de Diputados, los 2 canales del Congreso y la atención en ese momento de más de 600,000 personas que estaban conectadas a través de las redes sociales? Y quizás por eso nadie dijo que no. Después algunos mandaron ahí, y qué bueno que lo hayan hecho, yo no lo cuestiono porque yo estoy acostumbrado a que así debe de ser.
lo que se tapa a los 3 días apesta. Que hicieran públicamente, manifestaran públicamente su opinión. Y al de Guadalajara fue el siguiente tema, ahí la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y empezamos a profundizar en la reforma a los mecanismos de integración de la Suprema Corte y en general de la Judicatura Federal. Y ahí hubo una gran participación y fue sede la Universidad de Guadalajara, en uno de los 13 campus que tiene más importante, el de Ciencias Sociales y Administrativas. Ahí se hizo una gran participación, fue muy largo y ahí se empezaron a delinear posturas. Después tuvimos el foro el día siguiente en Toluca. En Toluca de la misma manera hubo representación por parte de todos los... Y ahí hablamos de otro asunto que es fundamental, que está en la Constitución y que ha generado también mucha discusión. Hicimos también parlamentos abiertos, que es con relación a la política de austeridad republicana que establece la ley de remuneraciones de los funcionarios públicos, fideicomisos, y lo que señala también la Constitución de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Y ahí ya la dioptría, la lupa empezó a ensancharse, porque ahí se expresaron los trabajadores y se empezaron a ver las distorsiones que hay entre el presupuesto que tiene la Suprema Corte de Justicia con el presupuesto que tiene la Judicatura Federal para los más de 1.639 jueces, para los más de 5.000 secretarios de acuerdos que tiene y para todo el personal administrativo y operativo que tiene el Poder Judicial en México. Y ahí el tamaño del presupuesto distribuido por persona que imparte justicia entre las dos instancias es brutal. Trabajadores mal pagados y los de arriba muy bien pagados. Fideicomisos que les garantizan vida de jeques con trabajadores que apenas se tienen para subsistir. Entonces ahí se empezó a abrir más la discusión. Fue un gran foro el que se realizó allá. Tuvimos después el de Chiapas. Al de Chiapas yo no pude estar, y en el de Veracruz son los que desafortunadamente no pude estar en todos los demás estados. Y ahí fue algo que en la Cámara yo he insistido mucho personalmente, la bancada de Morena, la coalición, es que en la división de poderes que establece la Constitución, que de manera articulada el 39, el 40 y el 41 señala, el único que no la respeta es el que más se queja, y es el Poder Judicial. El Poder Judicial, sin ningún rubor, invade, se convirtió en legislador, quiere suplantar de manera abusiva el poder legislativo. Y no es porque esté hoy Morena, es porque rompe el espíritu republicano de este país, es porque rompe ese criterio que han venido utilizando de manera sistemática jueces y magistrados en aberraciones incluso que violentan la propia ley del Poder Judicial. Cuando la Suprema Corte declaró la constitucionalidad de una ley, de una sala de abajo, dos decidieron que no era constitucional la ley. Eso pasa en este país. El costo que tiene en este país que no haya una verdadera impartición de justicia, no solamente en materia fiscal, los más de 123,000 millones de pesos, que es equivalente a un año del presupuesto del Estado de Puebla. Lo más grave es lo que no se ve, todo lo que tienen los juzgados especializados y que representan casi el 4% del Producto Interno Bruto de este país. Para que se den cuenta y se den idea los defensores del modelo económico, el costo que tiene para este país y para sus más de 130 millones de habitantes. Bueno, eso se trató en Chiapas para fortalecer la división de poderes. El de Veracruz fue el que les había comentado.
sobre la separación y reformar al Consejo de la Judicatura Federal y crear los dos órganos, tanto el de disciplina como el órgano administrativo. Ya se avanzó y vienen por delante dos más temáticos. Incluso le decimos aquí, queremos expresar a todos los que, para responder también la pregunta, a todos los que han querido participar, no se puede que vayan todos, tenemos que hacer un gran esfuerzo, lo hace la Comisión Técnica de Puntos Constitucionales, Mónica, Andrés Millán. Estuve platicando toda la semana prácticamente con Miguel para poder definir entre más de 60 que quieren participar. Entonces el primer criterio que seguimos fue que fueran aquellos que van a hablar y tienen un conocimiento del tema que se va a tratar. No quiere decir que de manera tangencial no hablen de los otros temas, de qué se refiere a la judicatura, o que se refiere a los criterios de elegibilidad, de idoneidad, o al escalonamiento de la elección, porque va a ser gradual, sino que hablen expresamente, y queremos escuchar, y por eso de ahí la importancia que esté el presidente del Tribunal de Justicia de Puebla y los integrantes de la Judicatura. Queremos escuchar a quienes conocen y viven la justicia local, los tribunales locales. A eso venimos, ya escuchamos a lo federal. Y por eso le expreso una disculpa a todos los jueces de distrito, a todos los magistrados de los circuitos que han querido participar y que yo les pido que comprendan, ya escuchamos. Pero de eso se quejan precisamente los estados, de que el síndrome de Colón todavía persiste, ¿no? en algunos y en algunas, de querer imponer el criterio nacional a la soberanía de los estados. Nos vamos a poner énfasis, con todo respeto y cariño, les pido su comprensión. Todavía nos quedan 2 de temas nacionales, 3 más. Allá en la Ciudad de México nos falta Sinaloa, nos falta Saltillo, pero que el día de mañana le demos espacio para escuchar a expertos en materia de justicia local. Entonces mañana vamos a privilegiar, no, el martes vamos a privilegiar a ellos. Sin embargo, va a haber 2 que van a tocar temas federales, ¿no? ¿Tengo conocimiento? Son 2, uno que está proponiendo el Partido Acción Nacional y otro que está proponiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los vamos a incluir, aunque se amplíe el número de participantes. Ya todos esos detalles se los puede platicar Raimundo Atanasio, y entonces va a haber una gran... Segundo invitado, por eso hicimos esto. Se va a estar transmitiendo en vivo, además de que se va a transmitir en vivo, nos hicieron el favor de facilitarnos un aforo que van a llegar un poco más de 350 personas. No van a poder entrar a todos, por eso les pedimos que está abierto de manera interactiva todas las plataformas de la Cámara de Diputados, el canal del Congreso, todo el sistema mexicano de radio y televisión está conectado de manera simultánea. El micrositio en Cámara, en la Comisión de Puntos Constitucionales y de la propia Junta de Coordinación Político está abierto para sus comentarios. Las versiones estenográficas y grabadas están a disposición, todas las participaciones en la Cámara. Digo que en ese sentido la experiencia que tiene la Cámara de Diputados es mucha, porque siempre lo hemos venido impulsando. Tiene 8 años y ahí Mónica es la que más sabe de eso. Vamos ahora con Hugo Rodríguez Solares y posteriormente Mariana Camarena. No así a capela, ya le está llegando el micrófono. Gracias, buenos días a todos, buenos días a la mesa, compañeros, buenos días. Diputados, si bien hoy sabemos está por concluir esta legislatura en el Congreso de la Unión, pero también saber
con esta mayoría calificada que tiene al interior del Congreso, saber si quedarán algunos puntos pendientes, digo, ya que están a punto de cerrar, si quedarán algunos puntos pendientes, y dos, saber si a Ignacio Mier Velasco pues ha tenido ya en un tema muy particular, si ha quedado satisfecho con esta representación que hoy tienes al interior del Congreso, y bueno, también saber cuál es la agenda que tienes para ya el Senado de la República, adelantarnos un poquito, porque si bien sabemos la experiencia se tiene, y hoy serás un representante de Puebla, que bueno, pues también así como hoy el gobierno del Estado nos representará pues, paisano tuyo, primo, y bueno, saber qué tan importante será el desarrollo el desarrollo político que tendrá Puebla a nivel nacional. Muchas gracias y buen día. Gracias. Bueno, soy diputado y mis compañeros, por lo menos hasta hoy soy su coordinador todavía. No voy a terminar como coordinador y es un honor, una mayor distinción que pude haber tenido ser coordinador del grupo parlamentario y de la coalición en 2 legislaturas, en la 64, concluyendo el periodo que fue electo por mis compañeros Mario Delgado, y después a mí me eligieron también, yo fui electo, y después fui reelecto por los nuevos diputados y diputadas para esta legislatura. Voy a concluirlo, lo hago con el mayor responsabilidad, como un honor, una distinción. Y haber encabezado la Junta de Coordinación Política también para mí es una distinción personal. Comentarte que yo dejé iniciativas mías que se quedaron pendientes. Hay 2 en materia constitucional, que les venía yo pensando, se los voy a encargar a Alejandro y a Miguel, están ahí, y una reforma legal, que son, creo yo, importantes. Una reforma legal se refiere a unificar, uniformar y establecer criterios de coordinación en materia de radiocomunicación entre las 2 entidades federativas para crear verdaderamente un sistema nacional de comunicación en materia de seguridad. Lo digo porque lo viví en carne propia. Si tú estás en San Andrés Cholula, sufres un asalto, sufres algo que violente tu integridad o tu patrimonio, y te pasas después del TEC de Monterrey y ya no hay comunicación. Trabajan sistemas distintos de comunicación y lo han hecho no por un asunto de seguridad, sino un asunto de negocio. A ver a quién le contratas, a qué proveedor le contratas. El C5 no lo comunica, triangula, y los C4 o los C3 ya ven que le han puesto más Cs a cada vez, y creo que eso, y lo he platicado mucho, y hicimos una gran investigación con gente experta en materia de seguridad, que es necesario para garantizar la coordinación, más allá del mando único, es operativamente la coordinación entre las policías municipales, que normalmente, y le toca luego verlo al Poder Judicial, son los primeros respondientes, con la policía de los estados y la Guardia Nacional en este caso. Creo que eso es necesario, está pendiente ahí en la Comisión de Seguridad, y seguramente Juanita Guerra, ya también lo conoce, lo ha apoyado, pero para poderla sacar hubo ahí inconvenientes que espero se superen a la luz de que ahora se observa que es necesario la coordinación en materia de comunicación entre corporaciones policíacas, municipales, estatales y entre estados de la República. El otro tema es el tema de trata de personas, que también requiere una reforma. Van a irse una delegación otra vez. 2 veces han estado mis compañeras en Washington para ver este asunto que afecta, que ustedes lo saben. Hicimos un gran foro con una gran participación. Derivado de eso se presenta la reforma, porque ya está en la ley secundaria, pero no está en la Constitución. Entonces lo que queremos es que se dé una reforma a la Constitución. Y el otro que queda pendiente es el de los seres sintientes,
que ya está la minuta, esa sí ya está en el Senado, ¿verdad? Yo creo que la cachó, porque eran que los legisladores, porque curiosamente los legisladores en este país, como lo eligen humanos, solo podían legislar para humanos, no para animales. Entonces, cuando luego los animales en la práctica legislan en favor nuestro más que nosotros para ellos. Bueno, los seres sintientes lo merecen y eso puede derivar ya en que quede establecido en el cuarto constitucional. Esos son los que creo dejamos pendiente. Todos los demás nosotros lo hicimos, la oposición presentó las controversias, creo que deben de estar arrepentidísimos porque fue en contra de México, porque les costó que el pueblo de México se haya expresado en la elección, y ojalá entiendan, porque lo que presentaron, en lo que denominaron para el Senado de la República Viernes Negro, se les convirtió en Domingo Negro para ellos el 2 de junio. O sea, para nosotros fue una mala noche, para ellos se convirtieron en 6 años de largas noches. Esa es la diferencia. Entonces yo espero que ahora haya comprensión, espero ser y me propongo un buen senador de la República. En la vida, mi querido Hugo, yo nací ambicionando poco, así es que me conformo con poco. Y lo único que aspiro es a ser un buen senador y más de pueblo. Y Alejandro pues va a ser un gran gobernador. Mariana Camarillo. Diputado, como tal, partidos de oposición han acusado que la iniciativa, aparte de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, también tiene como uno de sus objetivos desaparecerlos, y que con una sobrerepresentación de Morena en ambas cámaras del Congreso esto se podría lograr. Esto también ha sido como tal denunciado por los representantes políticos de estos partidos, entre ellos AMPI. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que al PRD lo desapareció el pueblo de México por andar diciendo eso. Al PRI están a punto de desaparecerlos, están a tiempo. Yo no soy nadie para darles consejos, yo los dejé hace muchísimos años de mi vida, ya ni me acuerdo cuántos años. Pero no atender los reclamos sociales te lleva a la extinción. No atender como servidor público, como funcionario público, como aspirante a representante popular, a representar realmente la soberanía del pueblo, te lleva a la extinción. Para nosotros está claro, nosotros somos solo servidores del pueblo, empleados del pueblo. El soberano, y no es demagogia, así lo dice la Constitución. La soberanía emana del pueblo y se beneficia, se manifiesta invariablemente en beneficio del pueblo. Entonces, se va a fortalecer el Poder Judicial para que sea independiente y autónomo. Lo que queremos es un Poder Judicial, como igual que el INE, independiente a cualquier interés fáctico, a cualquier interés económico, a cualquier interés político. Así lo hicimos y lo concebimos para la definición de los consejeros del INE. Lo mismo queremos para el Poder, y que haya plena autonomía, sin invadir a los otros poderes, que no haya el poder de los poderes, que tampoco haya sumisión de ningún poder frente al otro. Y el Poder Judicial requiere garantizarle a este país independencia. Miren ustedes, ¿dónde está el problema de la reforma al Poder Judicial? Cuando entran en conflicto intereses económicos, de que hay una dependencia, o los intereses individuales entendibles. Escribí recientemente sobre eso. ¿Quién puede estar en contra de un juez que piensa que su seguridad económica está en riesgo? Y que por eso se opone. Yo digo, no está en riesgo. No está en riesgo de ninguna manera, ni el trabajo ni los derechos adquiridos para los más de 52,000 trabajadores del Poder Judicial. Utilizan a los trabajadores, utilizan esa inseguridad económica humana normal para construir toda una narrativa que lo que pretende es que el Poder Judicial siga dependiendo de intereses fácticos y económicos en este país. Esa es la realidad. Y nosotros queremos que haya justicia, nada más, punto.
y que ese quebranto de, les repito, casi el 4% como proporción del Producto Interno Bruto deje de afectar los microbios. Y lo más importante, que es lo que quiere el pueblo de México, que nos lo dijo en las urnas, que haya justicia pronta, gratuita y expedita. Blanca Hilda, estamos contigo, gracias. Gracias, muy buenos días a todos, a todas. Me gustaría preguntarte, diputado, en ese momento comentaste lo que queda de alguna manera en el tintero y también los logros en la Diputación, pero también me gustaría saber cuál, de acuerdo con tu experiencia, de acuerdo con las necesidades del país, de qué manera llegas al Senado, qué es lo más importante, cuál es el panorama que se ve a nivel nacional y sobre todo en qué áreas, en qué materias se va a trabajar. Bueno, constitucionalmente el Senado, así como Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, primero somos bicamerales. Lo que diferencia es cuál es Cámara de origen, sea Senado o sea Cámara de Diputados. Cada presidente determina, en el caso del Ejecutivo, por dónde inicia sus iniciativas. El presidente López Obrador decidió que la mayoría de sus iniciativas tuviera como Cámara de origen la Cámara de Diputados, porque suponía más debate, más discusión, mayor representación, y por segundo, porque si pasaba en Cámara de Diputados, en el Senado siempre tuvimos los 6 años una mayoría que se integró desde que inició el mandato del presidente. La que bajó su proporción y número de integrantes fue la Cámara de Diputados. Yo les recuerdo, siempre me decían a mí, es que la mayoría de Morena, no, Morena tuvo mayoría en la 64, éramos 266 cuando fui coordinador por primera vez. Ahora cuando llegué éramos 201. Pues no teníamos mayoría, éramos la primera minoría, somos la primera minoría. Logramos la mayoría absoluta con los 33 diputados del Partido del Trabajo y los 41 del Partido Verde. Entonces, ahora la presidenta va a decidir qué Cámara va a ser de origen. Yo creo que podemos alcanzar con trabajo político una mayoría calificada en el Senado de la República, y será ya la habilidad de su coordinador y los coordinadores o vicecoordinadores que tenga para apoyar a quien sea nuestro coordinador o coordinadora. Va a tener una tarea sustantiva, que son las relaciones exteriores, el Tratado de Libre Comercio, las relaciones con el resto del país, lo que ya se está configurando, utilizar a México para el conflicto comercial con China. Entonces, pues eso ya se ve ahí de manera inmediata, además de aquellas que requieren trabajo bicameral. Todas las leyes de manera inmediata va a llegar a los criterios de política económica, y con ello la ley de ingresos, que eso es de las dos cámaras. Derivado, teniendo la ley de ingresos aprobada en Senado, le va a corresponder a Cámara de Diputados sacar adelante el presupuesto, y a Cámara de Diputados le corresponderá la designación de los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Sistema de Administración Tributaria, y a Cámara de Senadores le va a corresponder complementar toda la designación de magistrados que están pendientes antes de que llegue la reforma, porque habrá algunos que no les va a alcanzar la reforma: los magistrados agrarios, los magistrados en materia electoral y en materia administrativa, y en materia electoral a lo mejor sí, pero en materia laboral eso no va a haber, y seguirán siendo nombrados por la Cámara de Senadores. Ya vamos a estudiar. Cerramos con Braulio Paisano. ¿Dónde estás? Allá. Ahí estás. Levanta la manita. ¿Cómo estamos, senador? Diputado, buenos días. Allá. Diputado, buenos días. Yo quisiera preguntarte concretamente por qué orillar al pueblo de México a esa sensación de intromisión de parte del Poder Legislativo y de parte del Poder Ejecutivo en un tercer poder que es parte de nuestra convivencia. ¿Por qué no encontrar la forma o la manera de que dejemos que ese poder, así como lo hace a la hora de elegir el pueblo de México a un presidente o a sus representantes populares, dejar que definitivamente el poder, bajo vigilancia de los otros dos poderes, se haga
y ese sentimiento de intromisión, de obligación, de control a un poder que de alguna manera tenía que habernos dado los beneficios a los mexicanos de tener la justicia pronta y expedita. O sea, ¿por qué no encontraron ustedes ese mecanismo que permita que sea más una elección del pueblo precisamente y no una arbitrariedad de los otros dos poderes? Cambiar el mecanismo indirecto. Sí. Mira, lo que pasa que la memoria es corta, y los seres humanos nos cuesta mucho trabajo echarnos 2 pasos atrás. Hay quien dice que todos los problemas tienen una historia y hay que buscar su solución. Yo ahora sí me voy a echar tantito para atrás. Mira, cuando se reflexionaba sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial, los primeros que empezaron a hacer ese ejercicio fueron los propios ministros y los consejeros de la judicatura. Empezaron a reflexionar. Hicieron ellos, a propuesta del presidente, una reforma, hicieron la iniciativa El Poder Judicial. La mejor iniciativa es aquella que tiene un buen diagnóstico. ¿Quién mejor para hacer el diagnóstico que quien conoce y vive los problemas? Quien sabía sobre la evaluación del desempeño, que no existe. ¿Quién evalúa el desempeño de un juez en este país? ¿Ustedes saben? Nadie. ¿Quién evalúa la eficiencia de los jueces? ¿Cómo se sanciona? Si un diputado, un presidente municipal, un gobernador, un presidente hace mal la chamba, los mandan exiliados a otro país, ¿no? Pero a un juez, a un ministro, ¿cómo se evalúa? Bueno, esa fue la primera reflexión. La segunda era cómo acabar con los vicios del nepotismo, donde hay magistrados que tienen al 99% de sus amigos, familiares, trabajando en los juzgados y como personal de ellos. ¿Cómo acabar con nepotismo, con persecución, con acoso? Fíjense, eso debe de indignarnos a todos, que se aquejen de acoso las mujeres integrantes del poder. Entonces, ¿quién lo podía hacer? Ellos mismos. El ministro presidente, en su momento Saldívar, yo lo platiqué con él en la relación republicana cuando presenta la iniciativa, y la garantía era, bueno, ¿y quién garantiza que esa iniciativa de reforma a la ley del Poder Judicial, que reglamenta lo que establece la Constitución y que es garantía para los mexicanos, se va a cumplir? Pues la única garantía es que el que hizo el diagnóstico, porque es un principio básico de la planeación, el que planea diagnostica y el que planea ejecuta. Pues ¿quién lo va a ejecutar? Pues tú, él. Entonces venía un transitorio, el 13º transitorio. Yo lo debatí con Porfirio Muñoz, de paz descanse, mi maestro. Y todos los abogados hablan de Keynes. Todos se duermen con los libros de Keynes. Pero nadie lleva a la práctica el buen juicio, el interés superior en la interpretación sistemática, literal, integral del derecho. Y el gran debate, legalidad o justicia, cómo armonizarlo en el buen juicio, preservando el interés nacional y la garantía de que haya justicia. Entonces, con este 13º transitorio es lo que se pretendía, para iniciar el proceso desde adentro, con los que conocían, viven y conocen el problema. Porque era un principio básico. El que planea, que lo ejecute. Y lo único que se pedía no era que se ampliara el mandato constitucional para el cual fue electo de manera indirecta el ministro presidente, era que al interior se permitiera que la ley que establece su periodo como presidente de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura se ampliara un año para que llevara a cabo la reforma. Pues no se lo permitieron los intereses creados. Eso es.
como la sobrerepresentación, presentamos una iniciativa. Antes de la del presidente, hubo una iniciativa. Eso lo voy a escribir porque hay cosas que no las puedo. Pero hubo una iniciativa ahí en la Cámara de Diputados presentada por un partido político y me decían, pues hay que quitar la sobrerepresentación que está en la Constitución por partido político, que no tenga más del 8%. Ahora, hoy andan de lloricones, diciendo, pues debieron haberla votado. ¿Y saben por qué no? Aquí lo dije en Puebla. ¿Saben por qué no votaron esa reforma de unanimidad, dictaminada, redactada por gente del PAN? Yo dije, redáctenla. ¿Qué queremos? Menos nada para los partidos políticos. Que las acciones afirmativas, que le garanticen a los mexicanos originarios, a los indígenas, a los afromexicanos, a los de la tercera edad, a las personas que sufren una discapacidad, que son mexicanos, estén representados proporcionalmente y a la diversidad, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Que quedara en ley. Dijeron que sí. Y que la representación se quitara de sus representados. No nos metíamos todavía a reducir el número de la Cámara, en esa, de integrantes de las dos cámaras, ni nos poníamos a discutir tampoco si desapareciera la representación proporcional o el financiamiento de los partidos, porque era más integral o al meternos no era nada más de eso. Y el otro era la interpretación al tenor de la ley, de la letra, por lo que hace a los magistrados del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Federal Electoral. Y todo iba muy bien. Ese día estaba ya enlistado en el orden del día. Y se me aparecen ahí unos personajes. Oye, fíjate que siempre no, ¿cómo que ustedes les digo? No se puede. ¿Y qué creen? Son dos cosas. Voy a platicarles una, la otra no. Pero una sí desde fue porque no querían que quedara establecida la alternancia en la Constitución para las dirigencias de los partidos políticos. Algo que en Morena es natural. Algo que en Morena había impulsado. Porque éramos más las mujeres. En Cámara de Diputados son más las diputadas gracias a Morena. Más la paridad, por eso se llama así. Yo propuse el nombre. La legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Y me dijeron que no. Dije, bueno, está muy bien, esto oye muy bien, pero ¿y hay otra razón? Hubo otra razón. En un partido político, no, porque sabría la posibilidad de que las mujeres dirigieran esos partidos. Uno de ellos, en 90 años, nunca ha tenido una dirigente mujer. No les digo el nombre porque ustedes ya lo saben.